7, la unidad número 7, que tiene dos partes. Tiene el derecho público provincial y el derecho municipal. Ya les he enseñado yo a ustedes que hay una constitución de la nación, que es lo que nosotros hemos estudiado, ¿no es cierto?, en todas las bolillas anteriores. Después hay una constitución de la provincia, que es lo que estamos por estudiar ahora en la parte pertinente, porque los principios generales, ya les explico, son válidos para todos. Y en tercer lugar, hay una constitución del municipio que se llama Carta Orgánica Municipal. No se llama constitución, sino se llama Carta Orgánica Municipal. Ya les voy a explicar eso cuando vayamos al derecho municipal. Entonces, el derecho constitucional, que es lo que yo les enseño, tiene una serie de principios e instituciones generales que ya hemos estudiado. Hemos estudiado en la unidad 1, en la unidad 2, en la unidad 3, donde hemos estudiado la organización, hemos estudiado los derechos y las garantías de las personas, y después hemos estudiado en la unidad 4 y en la unidad 5, hemos estudiado el diseño del poder en la nación. Hemos estudiado el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ahora vamos a estudiar el diseño constitucional de la provincia y del municipio. Hay entonces un derecho constitucional de las provincias que se llama derecho público provincial, y hay un derecho constitucional del municipio que se llama derecho municipal. Esto es lo que estamos por estudiar ahora. Inclusive con la ventaja del momento, porque, bueno, dentro de 2 días son las elecciones provinciales que se hacen cada 4 años, en las cuales vamos a elegir gobernador y diputados provinciales. O sea, lo que yo les voy a enseñar ahora, ustedes lo van a ver en aplicación, digamos, dentro de, dentro de 2 días. Hoy es viernes, el domingo. Bien, en primer lugar nosotros estudiamos qué es el derecho público provincial, ¿no es cierto? Yo les tengo una definición. Esta definición es es la definición de la cátedra. Dice, es la rama del derecho público que estudia la regulación de la organización del gobierno autónomo de las provincias dentro del Estado federal, los derechos, deberes y garantías de los habitantes, ¿no? Esa es la definición de la cátedra. Les agrego otra definición, en la rama del derecho público que estudia las instituciones políticas de las provincias dentro del Estado federal. A mí lo que me interesa que tengan claro, ¿no es cierto?, es que es parte del derecho público. Nosotros estamos estudiando, digamos, ya saben ustedes que el derecho constitucional es derecho público. Ya saben ustedes que derecho público es aquello concerniente al Estado, ¿cierto? Ya les he explicado que es una clasificación antigua, lo de público y privado, pero el primer día hemos estudiado eso. Entonces, el derecho público provincial es parte integrante de ese derecho público. Es parte como les digo, el derecho constitucional de la provincia. También en derecho administrativo, que estudiamos también, van a ver ustedes que hay un derecho administrativo provincial. Es el que se estudia, hay normas de procedimiento, etcétera, etcétera, administrativo provincial. El contenido del derecho público provincial es cómo están organizados los poderes del gobierno, ¿no es cierto? O sea, tenemos un poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Después, como ya les enseñé, tenemos los órganos de control, entre ellos nosotros tenemos un sistema de control de la inversión de los fondos públicos externos, que se hace a través del Tribunal de Cuentas. En segundo lugar, la Constitución de la provincia contiene las atribuciones de cada poder. ¿Qué atribuciones tienen? Divide cuáles son las atribuciones del legislativo, del ejecutivo y del judicial. Después la forma como se ejercen esas atribuciones y después las declaraciones de derechos y garantías, que en realidad les agrego derechos, deberes y garantías. La Constitución de la provincia de Santiago del Estero tiene deberes también. O sea, no solamente los ciudadanos tienen derechos, sino también tienen deberes.
y las garantías que son coincidentes, digamos, con la Constitución Nacional. Ya saben ustedes, ya lo vamos a ver ahora de nuevo, que una provincia no podría tener menos derechos que la nación. Sí puede tener más que la Constitución Nacional, pero no menos, ¿no? Por lo dispuesto en el artículo 5º, que ya lo vamos a ver. La autonomía provincial se define así, como está en la diapositiva. Es la facultad que tienen las provincias para dictarse sus propias normas constitutivas. Eso sería para dictarse su constitución y regirse por su constitución. Regirse, chicos, significa que miren, nosotros el domingo elegimos gobernador y diputados provinciales. Eso, que tengamos gobernador, vicegobernador y 40 diputados provinciales, es, digamos, eso lo hemos establecido nosotros mismos en nuestra constitución. Y la forma como los elegimos, también lo hemos establecido nosotros mismos en nuestra constitución, lo cual significa que nos estamos rigiendo por esas normas que nosotros mismos hemos establecido. Con independencia, dice, del gobierno federal. O sea, en eso, en la forma como organizamos nosotros, no interviene el gobierno federal. El domingo vamos a elegir nuestras autoridades sin intervención del gobierno nacional, ¿no? Pero reconociendo los límites impuestos por la Constitución, que ya les he enseñado allá, el artículo 5º, de todos modos, se los voy a recordar ahora, ¿no? Ahí está el artículo 5º, que es el que pone los límites. Acuérdense que yo les he enseñado allá que una provincia puede organizarse como quiera, pero tiene que respetar ciertos principios que le establece la Constitución Nacional. ¿Cuáles son esos principios? En primer lugar, el sistema representativo republicano. Tiene que asegurar el sistema representativo republicano. Ustedes ya saben qué significa representativo, ya saben qué significa republicano. Tenemos una definición de representación y tenemos una definición de república. También tenemos los caracteres de la república, recordando siempre que la principal característica de la república es la división de poderes, no está en la definición que manejamos. Entonces, como decíamos allá en aquella clase, y lo repetimos ahora, ¿puede haber rey de Santiago? No. ¿Puede haber reina de Santiago? No. Porque eso es un sistema monárquico. Y nosotros tenemos que tener sistema republicano. ¿Puede haber gobierno directo del pueblo en Santiago? No, porque tenemos sistemas representativos. Sí hay sistemas de democracia semidirecta, que ustedes ya conocen, que yo les he enseñado: iniciativa popular, referéndum, plebiscito y revocatoria de mandato, que ya les he enseñado. Y también les he enseñado que casi no funciona. Después, lo que sigue es con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Eso ya es lo que acabo de decir recién. O sea, las provincias tienen que tener en sus constituciones al menos los derechos y garantías enumerados en la Constitución Nacional. Puede tener más, pero no puede tener menos. Y después tiene que asegurar tres cosas. Tiene que asegurar la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. Ahí, si cumple esas condiciones, como dice el artículo, el gobierno federal le garantiza a las provincias el goce y ejercicio de sus instituciones, ¿no? Esos serían entonces los límites que pone la Constitución Nacional al poder constituyente de la provincia. Y después las otras normas de la Constitución Nacional que delimitan la autonomía provincial. Pues estamos estudiando nosotros ahora la autonomía provincial, así como hemos estudiado la soberanía nacional. Ahora estudiamos la autonomía provincial, que sería cuál es el margen de independencia que tiene una provincia. O sea, cuáles son sus atribuciones que puede ejercer por sí mismo sin intervención del gobierno federal. Y entonces, lo primero que tenemos, y esto me interesa destacarlo fundamentalmente, el artículo 121. Yo les he enseñado cuando hemos estudiado el federalismo argentino, les he enseñado que las provincias históricamente han preexistido a la nación, digamos. Yo les he puesto de manifiesto que en el preámbulo dice: nosotros, los representantes del pueblo nacional argentina, reunidos en Congreso, etcétera, etcétera, y dice: por voluntad de elección de las provincias que lo componen. O sea, los
los constituyentes de 1853 concurrían al Congreso General Constituyente a hacer la Constitución Nacional y lo hacían en representación de las provincias, con lo cual está demostrándose que las provincias ya existían históricamente. Entonces, eh, las provincias que han existido antes son las que han delegado sus poderes, o sea, las provincias tenían todos los poderes y lo han delegado al gobierno nacional por medio de la Constitución. Y lo que no han delegado, han conservado, ¿no? Entonces, la regla es que el poder, la regla del federalismo argentino es que el poder, cualquier poder o atribución, me refiero a, cuando hablo de poder, hablo de atribuciones, no hablo de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, sino atribuciones, son por principio de las provincias y por excepción de la nación, o sea, tiene que estar expresamente delegada. Los ejemplos que hemos puesto en aquella ocasión, digamos, son los códigos. Ustedes han estudiado en la primera mitad del año, han estudiado el Código Civil y Comercial, que antes era Código Civil, Código de Comercio. Existe también porque han escuchado el Código Penal. Existe, lo van a estudiar también, el Código del Trabajo. En realidad, no sé si no hay un Código de Trabajo, pero sí hay una ley de contrato de trabajo que funciona como código. Entonces, todo eso son facultades. ¿Quién dicta los códigos? La nación. Artículo 75, inciso 2. Eso antes era un poder, una atribución, dictar el código que pertenecía a las provincias y que les fue delegada por medio de la Constitución. Después, el artículo 122, se dan sus propias instituciones, que es lo que le acabo de decir. Por ejemplo, la provincia tiene poder legislativo unicameral y la nación tiene poder legislativo bicameral. El poder legislativo de la nación es el Congreso, que tiene Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. El poder ejecutivo, el poder legislativo de la provincia de Santiago del Estero tiene solamente Cámara de Diputados. Por eso, las provincias se dan sus propias instituciones y se rigen por eso. Eligen sus gobernantes y sus legisladores. El domingo vamos a elegir los santiagueños, nuestros gobernantes, nuestros legisladores y demás funcionarios de la provincia, como los jueces y todo, sin intervención del gobierno federal. Esas son las normas constitucionales que delimitan la autonomía provincial. Y les doy una definición de provincia que, digamos, usamos en la cátedra y me interesa que la tengan bien clara, ¿no? Son unidades orgánicas e indestructibles con poderes inherentes que componen la nación, con capacidad para gobernarse según las formas establecidas por sí mismas en su constitución y con todo el poder que nos han delegado al gobierno federal. Ahí tienen condensado en esa definición todo lo que les acabo de enseñar, digamos, separadamente, ¿no? Por eso esa definición que está en las diapositivas que ustedes van a tener y que está en los apuntes también, es la que ustedes van a manejar, ¿no? Bien. Yo después les hago, yo les he enseñado en la primera bolilla, cuando he hecho alguna alusión a la parte de ciencia política, que un Estado tiene tres elementos, ¿no? O sea, los elementos esenciales del Estado son tres: el territorio, la población y el poder. Entonces, les analizo en la provincia, que también es un Estado. Primero la definimos, como hemos definido recién, y después, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la provincia? Es un Estado. La provincia es un Estado y el municipio es un Estado. Como todo Estado tiene tres elementos, que son el territorio, la población y el poder, ¿no es cierto? Y después en las diapositivas yo le pongo en el territorio, miren, ¿no? En cada uno aquí, la diapositiva esa refleja la parte histórica de la provincia, ¿no? O sea, les pongo en el territorio, les pongo cuáles son los artículos de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial que hacen referencia al territorio de las provincias. Cada provincia tiene su territorio, está delimitado por las fronteras y límites, ¿no es cierto? En el caso de las provincias se llaman límites,
algunos son naturales, otros son artificiales. Nosotros tenemos en su mayoría límites artificiales, o sea, trazados con mojones, ¿no? Así nos dividimos de Chaco, de Santa Fe, de Salta al norte, de Tucumán, ¿no? Ustedes cuando van a Tucumán, ¿no es cierto? No, no se cruza un río que divida Santiago de Tucumán, no se cruza una cadena montañosa, entonces directamente se, se cruza un límite que está trazado, ¿no? Bien, después en la población hago referencia al artículo 8 de la Constitución Nacional, que está referido a que todos los habitantes de todas las provincias son, eh, son iguales en las demás provincias. O sea, no hay ninguna diferencia, no podría haberla, sería inconstitucional en el trato que recibe un habitante de una provincia en otra provincia. O sea, si viene un tucumano a Santiago, no, no podría establecerse en las leyes que el tucumano tiene menos derechos que el santiagueño, o establecer a favor de los santiagueños prerrogativas que no tienen los tucumanos. No, los habitantes de las provincias son iguales en todas las provincias. Todos somos habitantes de la República Argentina y tenemos los mismos derechos independientemente del lugar donde hemos nacido o donde residimos, ¿no? Eso quiere decir la Constitución. Y en tercer lugar, el poder, que el poder ya saben que es las provincias son autónomas, la nación es soberana y las provincias son autónomas. Esa autonomía recién la hemos descrito con el artículo 5, el 121, el 122, el 123, ¿no? Y las provincias pueden celebrar también tratados, inclusive hasta tratados internacionales. Eh, bueno, el punto que sigue es la parte histórica. No tenemos tiempo de verla aquí, mucho menos si están sin energías, como dice el alumno, parece que están sin energías y mucho menos con distraídos como están. Pero de todos modos les quiero aclarar que toda esta parte histórica está desarrollada bastante sintéticamente, o sea, de una manera sintética y fácil para que ustedes la puedan seguir por los apuntes. Y después esta es todas las reformas constitucionales que ha tenido la provincia de Santiago del Estero. La primera constitución de la provincia es de 1856, que se dicta luego de la Constitución Nacional de 1853, que tenía un artículo que manda a dictar a todas las provincias, les manda a dictar su constitución. Entonces, Santiago, en cumplimiento de ese mandato constitucional, dicta su primera constitución en 1856. Luego, tiene todas esas reformas que ustedes ven ahí, la diapositiva, y la última reforma es del año 2005, que ya es bajo el gobierno, todavía sigue gobernando el Frente Cívico, Zamora, digamos, es hecha ya bajo apenas asumida la gobernación, su primer mandato, el doctor Zamora, que ahora es gobernador y que es candidato en las próximas elecciones. Eh, eh, en cuanto a los derechos y garantías, hemos estudiado vida, salud, educación, expresión, petición, todas las garantías. Hemos estudiado en la bolilla 3 los derechos y las garantías. Yo ahí les he hecho referencia a algunos derechos provinciales, de modo que a eso me remito. No vamos a detenernos hoy, ¿no? Sí tenemos después en el programa el régimen financiero provincial. Eh, el régimen financiero provincial, yo les he puesto ahí la coparticipación y les enseño el régimen financiero provincial porque ustedes son estudiantes de ciencias económicas, así como hemos estudiado el régimen financiero de la Constitución Nacional, también hemos estudiado el régimen financiero de la Constitución Provincial. Ahora bien, en razón de que, a ver, en el programa, el, el régimen financiero, digamos, está puesto antes que la organización del gobierno. Yo primero voy a modificar el orden, primero voy a hablar de la organización del gobierno y después vamos a hablar del régimen financiero para hacerlo más, digamos, para hacerlo, digamos, para que ustedes lo puedan entender mejor, más didáctico.
Como les digo, la provincia tiene poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder legislativo está integrado es unicameral, tiene la Cámara de Diputados, está integrada por 40 miembros. Esos 40 miembros eh, pueden ser reelegidos una sola vez. A ver si están las características, no. Pueden ser reelegidos una sola vez, ¿ves? Duran 4 años y una reelección consecutiva, ¿no? Son elegidos en forma directa. Directa significa, ustedes ya saben, que el elector vota por la persona que va a ocupar el cargo sin que exista intermediación de algunas personas u órganos, digamos. Entonces, la Cámara de Diputados, yo les he enseñado que la Cámara de Diputados de la Nación se renueva por mitad cada 2 años. Bueno, la Cámara de Diputados de la provincia no. La Cámara de Diputados de la provincia no tiene renovación parcial, sino que se renueva directamente en su totalidad cada 4 años. Lo que está por suceder en este momento, este año. O sea, el domingo, los santiagueños vamos a elegir los 40 diputados que van a tener mandato, van a asumir el 10 de diciembre de este año 2021 y van a durar en su mandato hasta el 10 de diciembre del 2025, o sea, por 4 años. No va a haber renovación parcial. El sistema de elección, la elección el sistema es el proporcional DON, que yo ya les he enseñado a ustedes, que está en la Constitución Nacional, lo mismo que elegimos, el domingo elegimos diputados provinciales y diputados nacionales. El mismo sistema se emplea. Pero claro, como yo les decía, cuando hablamos del sistema nacional, para la base electoral de cada diputado nacional va a ser 100 y pico de miles de votos. ¿No es cierto? Porque el sistema, ya saben, el total de votos de cada partido se divide sucesivamente entre 1, 2, 3. Le decía en la nación. Aquí hay que dividir hasta 40. 1, 2, 3, 4, 39, 40. Entonces, la base poblacional para cada diputado provincial es menor. Yo calculo más o menos que la base va a ser alrededor de unos 15.000 electores, 15.000 votos por cada diputado, ¿no? Pero el sistema, ustedes ya lo conocen, es el sistema proporcional DON, digamos, eh, y, eh, la, y, la, y, la, y ustedes cuando vayan siguiendo el domingo las elecciones van a poder ir haciendo la división para ir sabiendo cuántos diputados es proporcional, o sea, proporcional al número de votos que se obtengan. Y en base a eso se van integrando los 40 diputados. Entonces, 40, 4 años, reelectos por un periodo, después hay que dejar pasar un periodo, elección directa por sistema proporcional 2. No sé si me paro aquí. Las condiciones, ¿no es cierto?, son lo mismo que en la nación: 25 años de edad, tener 2 años de residencia inmediata en la provincia, ser ciudadano activo o con 4 años de ciudadanía. Y después, los privilegios. Yo les he enseñado ya los privilegios. En la provincia también los diputados tienen privilegios, que como ustedes saben son prerrogativas establecidas por la Constitución para asegurar la independencia en el ejercicio de la función. Y ya saben también que son individuales y colectivos. Ya saben que los privilegios individuales corresponden a cada diputado en su persona, y los colectivos pertenecen al órgano, o sea, al órgano Cámara de Diputados. Entre algunos hemos estudiado la inmunidad de arresto. No pueden ser arrestados, sino, salvo que fueren sorprendidos en flagrante comisión del delito. Si no, necesitan el desafuero, o sea, el juez pide a la Cámara, si tiene indicios de que un diputado ha cometido un delito que deba ser objeto o de prisión preventiva o de procesamiento, entonces pide el desafuero a la Cámara. Y después la inmunidad de opinión, que
establece que no pueden ser molestados por las opiniones vertidas en el ejercicio de la función, ¿no? Entonces, esos privilegios también los tienen los diputados provinciales, que lo que yo les he enseñado en la Nación, ¿no? El, el, digamos, las cámaras funcionan en sesiones ordinarias, extraordinarias y de prórroga. Las sesiones ordinarias empiezan siempre el 15 de febrero y duran hasta el 15 de diciembre. Fuera de ese periodo, o sea, fuera de ese lapso entre el 15 de febrero y el 15 de diciembre, entonces serán sesiones extraordinarias o de prórrogas para terminar asuntos que están tratando en las de diciembre. Bien. Eh, Vamos ahora al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo que también elegimos ahora el domingo, es importante, ¿no? O sea, el gobernador. El Poder Ejecutivo, igual que yo les he enseñado en la Nación, el Poder Ejecutivo provincial es elegido, es desempeñado por un ciudadano con el título de gobernador de la provincia. No el hecho de que también se elija un vicegobernador, igual que en la Nación elegimos un vicepresidente, no lo transforma al órgano en colegiado, porque nunca ejercen al mismo tiempo el cargo el gobernador y el vicegobernador. No, normalmente el gobernador ejerce el cargo de la titularidad del Poder Ejecutivo y el vicegobernador ejerce la presidencia de la legislatura. Similar, análogo a la Nación, donde el vicepresidente de la Nación eh, ejerce la presidencia del Senado normalmente. Entonces, un ciudadano con el título de gobernador. En este momento, el gobernador de la provincia es el doctor Gerardo Zamora, el vicegobernador, el doctor Carlos Silva Neder. Los dos, a su vez, son candidatos a la reelección domingo, ¿no? La elección es directa, o sea, los ciudadanos votan por la persona que va a ocupar el cargo. Ustedes cuando vayan a votar el domingo, van a ver que en el voto, en la papeleta del voto, está el nombre del candidato por el cual van a votar. Ahora ya ponen nombre y foto también, pero bueno, el nombre. Y en segundo lugar, el sistema es a simple pluralidad de sufragio. O sea, ahí les marco una diferencia con la Nación. En la Nación, el presidente se elige por el sistema de doble vuelta o balotaje. En la provincia, el gobernador se elige a simple pluralidad de sufragio. ¿Qué significa simple pluralidad de sufragio? Simple pluralidad de sufragio significa que el que saca más votos gana. No necesita, el que saca más votos ocupa el cargo. No necesita sacar una mayoría determinada o una cantidad de votos determinada. Simplemente necesita sacar más votos que los demás. Eso significa simple pluralidad de sufragio. Piensen, chicos, que podría pasar, no es el caso de los últimos años, ni seguramente será el caso del domingo, pero podría pasar que un gobernador obtenga, por ejemplo, el 30% de los votos. ¿Por qué? Porque sería una elección, supongamos, muy atomizada, ¿no es cierto? Entonces, otro saque el 25%, otro el 20%, otro el 15%, así, el voto es repartido entre varios candidatos. Entonces, ese gobernador asumirá la gobernación con el 30% de los votos, lo que significa que el 70% del electorado no lo ha votado. Con lo cual, la mayoría del pueblo no lo ha votado. Pero así es el sistema, o sea, el sistema de simple pluralidad de sufragio tiene, tiene la falla de que podría resultar electo un, un candidato que no tenga la mayoría de los votos del pueblo, que es lo que de alguna manera asegura el sistema de doble vuelta o balotaje de la nación. Por lo menos tiene que tener más del 45% o más del 40%, o si gana en la segunda vuelta tiene más del 50%. O sea, se asegura algún tipo de mayoría. En la provincia no se exige ningún tipo de mayoría, sino solamente que gane por más cantidad de votos. El gobernador dura 4 años,
puede ser reelecto por un periodo consecutivo, luego debe dejar pasar un periodo, ¿no? O sea, eh, dos periodos seguidos puede ser, después deja pasar y puede volver a ser. O sea, en ese sentido hay reelección indefinida, ¿no? Porque dejando pasar un periodo puede ser siempre gobernador. Hay otras provincias donde no es así. Por ejemplo, en Mendoza no hay reelección, entonces no puede volver a ser gobernador. Y en otros casos, como el caso que yo les contaba de los Estados Unidos, la presidencia, se puede ser dos periodos consecutivos o alternados y nunca más se puede ser presidente. Bien. Y después la cefalía que también les he enseñado yo en la nación. La cefalía sería cuando falta, la cefalía puede ser, primero hablemos de vacancia, por eso le pongo ahí en la vacancia temporaria o vacancia definitiva, ¿no? La vacancia temporaria es cuando el gobernador va a faltar de su cargo por un lapso corto, ¿no es cierto? O por un lapso determinado, va a volver. Por ejemplo, cuando viaja, si viaja, no sé, viaja a Buenos Aires, viaja al exterior, ¿no es cierto? Entonces, queda a cargo del Poder Ejecutivo el vicegobernador. Si la vacancia es definitiva, o sea, si el gobernador quiso renuncia, muere, es destituido, lo que fuere, entonces asume el cargo el vicegobernador y completa el mandato. A ver, vamos a explicar, aquí hay una variante respecto de cómo es el vicepresidente de la nación. Ahí está puesto. Si falta definitivamente el gobernador, entonces, si faltan más de 2 años para completar el mandato, entonces se llama elecciones de nuevo. Y si faltan menos de 2 años, entonces elige la legislatura el ciudadano que va a ocupar el cargo de gobernador. Entonces, para clarificar, tenemos lo siguiente. En caso de vacancia transitoria, lo sustituye el vicegobernador. Si el gobernador renuncia definitivamente, lo sustituye el vicegobernador y completa el periodo. O sea, siempre el vicegobernador va a sustituir al gobernador en caso de vacancia transitoria o definitiva. Ahora bien, vamos al caso de acefalía. O sea, faltan los dos. Como le he enseñado yo en la nación, falta el presidente y el vicepresidente. Si faltan los dos, inmediatamente, igual que en la nación, el Poder Ejecutivo no puede estar vacante ni un segundo. Entonces asume la gobernación, en primer lugar, el presidente de la Cámara de Diputados sería el presidente provisional, que sería el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, y en su caso asume el presidente del Superior Tribunal de Justicia. Ese ciudadano debe convocar, si faltan más de 2 años, convoca elecciones. Si faltan menos de 2 años, convoca a la legislatura para que la legislatura elija quién va a ocupar el cargo de gobernador hasta completar el mandato de 2 años. Ese sería el sistema de acefalía. Bien, ahí están desarrolladas las atribuciones del gobernador. El gobernador es jefe de Estado y ejerce todas esas funciones en su carácter de jefe de Estado. Representa a la provincia, firma los tratados, indulta por multa penas. Es a su vez jefe de la administración, o sea, proyecta el presupuesto, recauda e invierte la renta, nombra y remueve a los ministros, etcétera, etcétera, ¿no? Después tiene potestades colegislativas, o sea, tiene iniciativa, puede mandar proyectos de ley a la Cámara, promulga las leyes que sancionan la Cámara de Diputados, tiene la facultad de veto y tiene la facultad de convocar a sesiones extraordinarias sobre prófugas. Y después tiene potestades institucionales, que es convocar elecciones, designar a funcionarios con acuerdo. Los funcionarios con acuerdo son, por ejemplo, los jueces, son, por ejemplo, los miembros del Tribunal de Cuentas, como les enseñaba el otro día. Y después dicta los decretos que se llaman reglamentos. Ustedes ya saben que dicta decretos el gobernador, la legislatura dicta leyes y el gobernador, el Poder Ejecutivo, dicta decretos. Dicta 4 clases de decretos: de ejecución, delegado, autónomo, necesidad de urgencia. Todo eso tiene perfectamente desarrollado en la ley.
Bien, vamos ahora a lo que dejé en el medio, que es el régimen financiero, ¿no? de la, yo les he enseñado el régimen financiero de la nación y ahora les enseño la provincia. La provincia también tiene un sistema de coparticipación provincial, ¿no es cierto? O sea, el régimen de coparticipación provincial, la Constitución manda en el artículo 222, manda que se dicte una ley de coparticipación provincial que debe ser sancionada con la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, ¿no? Esa ley realiza la distribución en base a dos principios, ¿no es cierto? El principio de proporcionalidad y de solidaridad que yo les enseño también en el sistema de coparticipación federal, ¿no? El sistema de proporcionalidad sería en proporción a la población. O sea, lo que estamos haciendo es distribuir la, los recursos provinciales entre todos los municipios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se dicta esa ley? Bueno, con el sistema, la proporcionalidad, o sea, proporciona a la población de cada municipio y a la redistribución solidaria, ¿no? Y los criterios son, igual que hemos estudiado, objetivos con la finalidad, grado equivalente de desarrollo, calidad de vida, etc. Entonces, los recursos financieros de la provincia de Santiago del Estero, como ustedes saben, son recursos propios, serían, que son los que obtiene de su propia recaudación, y los recursos por coparticipación federal, que ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Los recursos por coparticipación federal que le corresponden en un porcentaje determinado conforme a la ley de coparticipación federal. Eh, y después, el régimen electoral que pide el programa, que es lo que ustedes van a ver funcionar inmediatamente el domingo, tiene, digamos, estas tres características fundamentales. Está establecido del artículo 44 al artículo 46 de la Constitución de la provincia. Y en primer lugar, lo que tiene es uniformidad del régimen electoral para toda la provincia. Toda la provincia debe tener un régimen, se estableció el régimen proporcional, ¿no? O sea, se obliga a que todos los municipios deban tener el régimen proporcional. Hay diferentes sistemas proporcionales, pero tiene que ser proporcional. No puede utilizarse el sistema de lista completa, que sería de mayoría absoluta, ni tampoco de mayoría relativa, como sería. O sea, esos sistemas no pueden utilizarse. Tiene que ser utilizado el sistema proporcional. En segundo lugar, se usa en las elecciones provinciales el padrón electoral nacional. O sea, es el mismo, no es que se hace un padrón propio, no. El mismo padrón que usa la nación para las elecciones nacionales se usa para las elecciones provinciales y para las elecciones municipales. El domingo tenemos simultaneidad electoral, que sería el tercer caso. En caso de elecciones concurrentes, o sea, el domingo tenemos ese caso. Tenemos el caso de simultaneidad electoral, en el cual tenemos, hay elección nacional, provincial y en algunos casos municipal. Ustedes el domingo, cuando van a votar, se van a encontrar en algunos lugares con que se elige. A ver, aquí en Santiago, en la ciudad capital de Santiago, tenemos elecciones, diputados nacionales, va a ser la primera boleta. Segundo, gobernador, va a ser la segunda boleta. Tercera boleta, diputado provincial. O sea, va a haber tres boletas nada más. No hay en la ciudad elecciones municipales. Ahora, en algunos municipios hay, por ejemplo, en las comisiones municipales, en todas hay elecciones. Entonces, el que viva en una comisión municipal va a tener además la boleta de elección de comisionado municipal. Y después, algunos municipios donde se eligen intendente y concejales también van a tener las boletas correspondientes al intendente y a los concejales. En ese caso es lo que se llama simultaneidad electoral. Entonces, régimen financiero y régimen electoral serían las dos cosas que me interesa que tengan perfectamente claras, porque esas son las que se piden en el programa. Bien, eh, bien. Para finalizar el tema del derecho público provincial, el Poder Judicial. Hemos estudiado el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El Poder Judicial en la provincia, así como en la nación, está integrado por la Corte Suprema y los demás tribunales inferiores. En la provincia está integrado por el Superior Tribunal de Justicia y los demás tribunales inferiores. El Superior Tribunal de Justicia
está integrado por 5 miembros que son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la legislatura, ¿no? O sea, el gobernador, el Poder Ejecutivo elige al que quiere, que reúna las condiciones para ser miembro del Supremo Tribunal de Justicia, que hay que ser abogado, etcétera, etcétera, todas las condiciones que están en la Constitución, y remite el pliego a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados le da el acuerdo. Igual que veíamos nosotros en la Nación, que el presidente remite al Senado. En este caso, como es unicameral, remite a la Cámara de Diputados. Y los jueces inferiores, o sea, las cámaras, los jueces de primera instancia, etcétera, todos los tribunales inferiores al superior tribunal, lo elige el gobernador, ¿no? Pero a propuesta interna del Consejo de la Magistratura. O sea, ahí no puede elegir a cualquiera, sino que tiene que elegir uno de los 3 miembros del Consejo de la Magistratura. Uno de los 3 miembros que le remite el Consejo de la Magistratura. O sea, la provincia de Santiago del Estero también tiene un Consejo de la Magistratura. No sé si está la diapositiva, creo que no. A ver. No. Tiene un Consejo de la Magistratura, está integrado por 9 miembros, 3 jueces, uno es el presidente del Superior Tribunal de Justicia que lo preside al Consejo de la Magistratura. Después, 3 miembros de 3 diputados, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, y 3 abogados elegidos por los abogados, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, o sea, se presentan listas de los abogados, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Ese Consejo de la Magistratura, igual que en la Nación que les he contado, llama concurso, toma el concurso que consta, como les decía, de 4 partes, los antecedentes, la prueba escrita, después el examen oral y la entrevista. De eso se hace un puntaje, un orden de méritos y los 3 primeros son remitidos al Poder Ejecutivo y el gobernador elige uno de los 3. En ese caso elige uno de esos 3. En el Superior Tribunal de Justicia elige al que quiere y lo remite a la legislatura. En los demás tribunales inferiores elige uno de los 3 y lo decide. Los jueces duran en sus cargos mientras dura su buena conducta. O sea, el cargo de los jueces no tiene límite temporario. Pueden ser destituidos por el procedimiento de juicio político, que en realidad técnicamente se llama jurado de enjuiciamiento, que es otro órgano que se integra también de esa manera, como les decía, por 9 miembros, con esa integración. Entonces, el jurado de enjuiciamiento es el que juzga la conducta de los jueces y los puede destituir. Les marco una diferencia, ¿no? Importante, ¿no? Yo les decía que en la Nación, ¿no? La Constitución provincial, la Constitución nacional solamente tiene un artículo, el artículo 30 que estudiamos para la reforma, tiene un solo artículo, ¿no? Yo le decía que es una fórmula escueta, que eso genera muchos problemas y que justamente todo lo que se hace, o sea, que se hace por ley, etcétera, etcétera, es el resultado de la costumbre constitucional, ¿no? Pero que no hay tampoco una norma reglamentaria, no hay tampoco una norma reglamentaria. Bueno, en el caso de la provincia, no, en el caso de la provincia, la, el procedimiento de reforma de la Constitución está legislado en varios artículos y está todo perfectamente previsto. Está que se hace por ley, ¿no es cierto? Que esa ley debe determinar si es parcial o total. Si la reforma va a ser total, la ley tiene que ser votada con los 3/4 de los votos de la legislatura, y si va a ser parcial, con los 2/3. Después tiene los mismos límites, etcétera, que la Constitución Nacional. Dice que el convencional tiene las mismas condiciones que los diputados y tiene que ser elegido de la misma manera. Se establece, se establece que el cargo de convencional es incompatible con el cargo de gobernador, vicegobernador, miembro del Poder Judicial o jefe de policía, por ejemplo, ¿no? Y bueno, se establece que tiene que tener una sede determinada, un plazo determinado y los privilegios. O sea, está todo legislado
perfectamente cómo es el procedimiento de reforma, a diferencia de la nación, donde no está, donde solamente hay una fórmula expuesta. En primer lugar, definimos al derecho municipal, en lo que pide el programa, la definición de derecho municipal. Decimos que la rama del ordenamiento jurídico de carácter público es también parte del derecho público, como les he enseñado, el derecho público provincial, que tiene por finalidad el estudio de las instituciones del municipio y las normas que regulan su estructura constitucional, su régimen administrativo y su régimen de gobierno. Eso estudia el derecho municipal en general. Particularmente me interesa que inmediatamente yo les pido la definición de municipio. ¿Qué es municipio? Yo les doy dos definiciones de municipio. Una es la definición esta, que es de un profesor, que se apellido Romay, Almona Romay, que me parece una buena definición, una definición bastante gráfica. Es una institución de base sociológica, de carácter natural, basado en las relaciones de vecindad, que requiere de un poder y del derecho para alcanzar el bien común de la sociedad local. Ahora, nuestra Constitución, en el artículo 204, tiene esa definición de municipio, que es la que a mí me interesa que ustedes aprendan bien, porque es una definición de municipio que precisamente pertenece al derecho público provincial santiagueño, ¿no? Santiago es precursora en la autonomía municipal. Nosotros somos de las primeras provincias que hemos tenido autonomía municipal y ya en esa primera constitución que estableció la autonomía municipal, que fue la constitución de 1960, o sea, piensen que hace 60 años que Santiago del Estero tiene autonomía municipal desde la Constitución, ya definía el municipio así, ¿no? Como una entidad jurídica política autónoma, comunidad natural, con vida propia e intereses específicos, e independiente, usa la palabra independiente, lo cual es una reivindicación de la autonomía municipal, independiente de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones y funciones. Por eso nosotros como santiagueños, que somos precursores de la autonomía municipal, tenemos que ser defensores de la autonomía municipal. O sea, tenemos que defender siempre que el municipio es una comunidad natural, o sea, resultado de la naturaleza del hombre que está inclinada a vivir en comunidad, satisfaciendo necesidades mutuas, es decir, que tiene vida propia, que tiene intereses específicos y que tiene poderes propios que le son inherentes y que ejerce con independencia de la provincia y de la nación. Ese núcleo de la autonomía municipal debemos defender los antiguos porque somos precursores. Miren, la Constitución de la provincia estableció la autonomía municipal, repito, en la reforma de 1960. Santiago del Estero, la ciudad, dictó su carta orgánica, o sea, su constitución, en 1961, Santiago del Estero y La Banda. La Banda, que eran las dos ciudades con población para tener carta orgánica, digamos, con población suficiente. La Banda tuvo un problema, digamos, en la convención, un problema técnico impidió que se dictara su carta orgánica, pero Santiago sí dictó su carta orgánica en el año 1961. Se hizo la primera convención municipal constituyente en la historia santiagueña y se sancionó la Carta Orgánica Municipal de Santiago del Estero, que es la, digamos, la segunda más antigua del país, ¿no? Y yo siempre digo, como se derogó la primera después, entonces vendríamos a ser la primera. Y 34 años después, o sea, en 1994, recién la Constitución Nacional estableció la autonomía municipal. Recién 34 años después. Y de ahí se empezaron a dictar las diferentes cartas orgánicas en el país, de modo que nosotros somos precursores de la autonomía municipal y por eso quiero que manejen esa definición que defiende la independencia de los poderes municipales. Bien, les he dicho también que el municipio es un estado, esa es la naturaleza jurídica del municipio, el estado municipal,
que tiene territorio, población, poder, ¿no? Igual que, o sea, tiene los elementos de un Estado, igual que los tiene la nación y que los tiene la provincia, ¿no? Hay un territorio nacional, hay un territorio provincial y también hay un territorio municipal. Hay tres sistemas, ¿no?, de territorio municipal. El sistema de ejido urbano o villa, el sistema de condado, departamento, distrito y el sistema mixto. Nosotros en Santiago del Estero hemos elegido el sistema de ejido municipal, de ejido, ¿no? Por ejemplo, Buenos Aires no. Buenos Aires tiene el sistema de partido, ¿no? A ver, ¿qué significa de ejido? Los municipios santiagueños tienen el límite de la parte urbana. Por ejemplo, a ver, voy a... Les pongo cuáles son en el territorio. Después de aclarar que tenemos sistema de ejido, les pongo en el territorio, en el caso del territorio, la Constitución de la provincia establece cómo son los límites municipales y después cada carta orgánica, la carta orgánica de la capital en el artículo séptimo, la carta orgánica de la banda en los artículos séptimo y octavo, la carta orgánica de las termas en el artículo quinto y la carta orgánica de Frías en el artículo tercero y la de Añatuya en el quinto inciso A. Aquí vale, y es importante una aclaración, ¿no? Lo adelanto sin perjuicio de que después vuelvo sobre eso. Santiago del Estero, el régimen municipal de Santiago del Estero, para que ustedes lo metan bien, Santiago del Estero tiene municipios de tres categorías, se llaman. Municipios de primera categoría, de segunda categoría y de tercera categoría. Esto tienen que aprender bien. Los municipios de primera categoría son aquellos que tienen más de 20.000 habitantes. Esos municipios que en Santiago del Estero son, en la provincia, son 5. La capital, La Banda, Termas, Frías y Añatuya. Esos son los 5 municipios de primera categoría de Santiago del Estero porque tienen más de 20.000 habitantes. Esos municipios, o sea, los municipios de primera categoría, tienen la facultad de dictarse su propia constitución, que se llama Carta Orgánica. No se llama Constitución, se llama Carta Orgánica, pero es una constitución. Bien, entonces, esos municipios tienen Carta Orgánica. Los demás municipios, o sea, los de segunda y tercera categoría, no tienen Carta Orgánica y se rigen por la Ley de Municipalidades de la provincia de Santiago del Estero. O sea, se rigen por una ley que es la que regula cómo son esos gobiernos municipales, cómo son las atribuciones de los poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Estos 5 de primera categoría se regulan por su propia carta orgánica, o sea, tienen poder constituyente. Entonces, yo cuando les saludo al territorio, les pongo ahí las cartas orgánicas de estos municipios, ¿no? Capital, Banda, Terra, Frías. Sigo. Los municipios de segunda categoría son aquellos que tienen más de 10.000 habitantes. O sea, menos de 20 y más de 10.000 habitantes. Lodomira, Campo Gallo, Montequemado, etcétera, etcétera. Fernández, Beltrán, todo eso, ¿no? Son municipios de segunda categoría. Los municipios de tercera categoría son los que tienen entre 10.000 y 2.000 habitantes, o sea, menos de 10.000 y más de 2.000 habitantes. Esos son de tercera categoría. Y después están las comisiones municipales que tienen menos de 2.000 habitantes, o sea, más de 500 y hasta 2.000, que se rigen por un comisionado municipal que lo elige el pueblo a simple pluralidad de sufragio. Justamente el domingo hay elección en todas las comisiones municipales a simple pluralidad de sufragio. O sea, ahí en las comisiones municipales no hay poder legislativo, etcétera, sino solamente el comisionado municipal. Entonces, ese sería el sistema municipal de la provincia de Santiago del Estero. Luego entonces al territorio. El territorio, estas son las normas de las diferentes cartas orgánicas relativas al territorio. Después, la población, que ustedes saben, es la base humana, etcétera. En la población, particularmente los municipios,
dice que en los municipios los extranjeros con 2 años de residencia son los electores. Son electores también. Por ejemplo, en la elección nacional y en la elección provincial, los extranjeros no votan. Ahora, en las elecciones municipales sí votan los extranjeros, que tienen 2 años de residencia, votan en las elecciones municipales. Y después, como les decía recién, la población del municipio es la que determina el régimen municipal, ¿no? O sea, determina si el municipio es de primera, segunda, tercera categoría o es comisión municipal. El poder municipal es autónomo, por supuesto, yo ahí les defino la autonomía municipal. Facultad de dictar su constitución y sus leyes. Ya saben que las leyes municipales no se llaman leyes, se llaman ordenanzas, pero son leyes. Elegir sus autoridades y administrar sus recursos sin intervención de ninguna autoridad superior. Esa sería la autonomía municipal, que sería una autonomía de segundo grado, ¿no? O sea, la autonomía de primer grado sería de la provincia y la autonomía de segundo grado sería del municipio, porque también tiene más limitaciones que las que tiene la provincia. La provincia tiene las limitaciones de la Constitución Nacional y el municipio tiene las limitaciones además de la Constitución Provincial, ¿no? Por eso sería de segunda categoría. Ahí tienen las normas de la Constitución Nacional que han establecido el régimen municipal, ¿no? El artículo 5, que dice que cada provincia tiene la obligación de asegurar su régimen municipal, y después el artículo 123, que se reforma en 1994, y ahí se establece recién en la nación la autonomía municipal. ¿Ves? Dice, cada provincia dicta para sí una constitución asegurando, ¿no?, la autonomía municipal, ahí por primera vez, y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Entonces, nosotros tenemos autonomía municipal plena en los municipios que tienen poder constituyente, o sea, los que se dictan su carta orgánica, y después sería una autonomía municipal semiplena en los demás, ¿no es cierto? Segunda y tercera categoría, que no se dictan su carta orgánica, sino que se rigen por la ley de municipalidad, pero sí eligen sus autoridades, ¿no? O sea, eligen sus autoridades, dictan sus ordenanzas, o sea, sus leyes, y administran sus recursos también, ¿no? Bien. Eh, el, el gobierno de los municipios también es, digamos, hay un poder ejecutivo, que sería, vamos a empezar, hay un poder legislativo, que sería el Consejo Deliberante, ¿no? Es el único consejo, les suelo decir, que se escribe con C, porque le quedó del castellano antiguo, ¿no? El Consejo Deliberante, ¿no? El Consejo Deliberante es el poder legislativo del municipio, es el que dicta las ordenanzas, está integrado por concejales. Los concejales son elegidos por el pueblo directamente, con el sistema proporcional. Los concejales, en Santiago del Estero, La Van, tienen 12 concejales, los de segunda categoría tienen 9 concejales, y los de tercera categoría tienen 6 concejales. Eh, y duran 4 años en sus funciones. Eh, También pueden ser reelectos por una vez y después tienen que dejar pasar un periodo. Y, digamos, no se renueva tampoco parcialmente el Consejo Deliberante, sino se renueva en su totalidad cada 4 años. Después, el Poder Ejecutivo del municipio está, digamos, está ocupado por el intendente, un ciudadano, también es unipersonal. El intendente es elegido directamente por el pueblo. En algunos casos hay intendente y viceintendente. Por ejemplo, la Banda tiene intendente y viceintendente. Santiago del Estero no. Santiago del Estero tiene solamente intendente, ¿no? El intendente es elegido directamente por el pueblo, también a simple pluralidad de sufragios. Dura 4 años, puede ser reelegido por un periodo inmediato y se lo elige por el sistema de simple pluralidad de sufragios. O sea, eh, el que saca más votos obtiene el cargo, ¿no? El,
el Poder Ejecutivo, además del intendente, está integrado por, igual que por ejemplo, en la nación el presidente tiene un gabinete integrado por ministros, en la provincia el gobernador tiene un gabinete integrado por ministros, también en el municipio el intendente tiene un gabinete integrado por ministros que en realidad no se llaman ministros, sino se llaman secretarios, hay que tienen la jerarquía del ministro, por ejemplo, secretario de gobierno, secretario de obras públicas, ¿no es cierto? Los municipios más grandes tienen más secretarios, esos serían como los ministros, y después tienen, bueno, direcciones, toda la organización administrativa municipal. Y en tercer lugar, a ver, yo pongo en tercer lugar, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en la nación poder ejecutivo, legislativo y judicial. En la provincia, poder ejecutivo, legislativo y judicial. En el municipio tenemos poder legislativo, ejecutivo y también tenemos no un poder judicial. No hay en los municipios poder judicial. Hay una justicia de faltas, o sea, pero es de carácter administrativo, no judicial. ¿Qué diferencia habría? Bueno, el, el poder judicial, integrado por los jueces tienen facultades de jurisdicción, o sea, tienen facultad de declarar la inconstitucionalidad de las normas, tienen facultad de dictar medidas de apremio, etcétera. El juez de faltas municipal tiene facultades jurisdiccionales al respecto de determinar si una persona ha cometido una falta y de aplicarle sanciones, digamos, pero no tiene facultades de jurisdiccionales plenas, ¿no? Por eso entonces no es un poder judicial, sino es una justicia administrativa de falta. Los municipios tienen la justicia de falta, que es el juez de falta, que es a donde va uno cuando ha cometido una infracción, lo cita el juez de falta para que ejerza su defensa. Hay un fiscal de falta, entonces ejerce la defensa y el juez de falta aplica la sanción que corresponde, ¿no? Y después tiene participación popular. Los municipios tienen órganos de participación popular, tienen defensor del pueblo, etcétera, ¿no? Estas son las competencias. Bueno, los municipios tienen amplia competencia, eso lo tengo yo desarrollado en los apuntes y también lo ven en la Carta Orgánica. Y me interesa hincapié, antes de terminar, bien, que tengan bien claro, porque ustedes son profesionales en ciencia económica, los recursos, el régimen financiero municipal. El régimen financiero municipal está establecido en el artículo 221 de la Constitución de la provincia. O sea, los municipios, ¿de dónde obtienen los recursos municipales? ¿Cómo obtienen sus recursos municipales? Tenemos que los recursos municipales, esto es muy importante, quiero que lo aprendan bien, que lo entiendan, que me lo pregunten si no lo entienden, porque ustedes son quienes van a administrar seguramente, cuando sean profesionales, los recursos municipales. La Constitución divide en recursos provenientes de otras jurisdicciones y recursos de propia jurisdicción. Los recursos de otras jurisdicciones los clasificamos en ordinarios y extraordinarios. Los recursos ordinarios que un municipio recibe de otra jurisdicción sería, recibe de la nación, no menos, la provincia está obligada por constitución a repartir entre los municipios no menos del 15% de lo que recibe de la coparticipación federal. No menos del 15% de lo que recibe de la coparticipación federal. En segundo lugar, la provincia tiene la obligación de distribuir entre los municipios no menos del 25% de lo que es recaudación propia. O sea, de los impuestos provinciales que la provincia recauda, por ejemplo, chicos, el impuesto inmobiliario, el impuesto al automotor, el impuesto de sellos, el impuesto a los ingresos brutos, todos son impuestos provinciales que la provincia recauda a través de su órgano de recaudación, que es la Dirección General de Rentas. De esa recaudación, la provincia tiene que distribuir entre los municipios por vía del sistema de la ley provincial de coparticipación no menos del 25% de los recaudados. Y en tercer lugar, por delegación, que sería el inciso tercero. ¿A qué se refiere con la delegación? Bueno, podría suceder que la provincia, como sucede en otras provincias, le delegue a un municipio la recaudación de un impuesto determinado.
Por ejemplo, hay provincias que delegan el impuesto automotor y el impuesto inmobiliario, lo delegan en los municipios, que cada municipio recaude de los automotores que están domiciliados en su municipio, en esa ciudad, o de los inmuebles que están situados en esa ciudad. Entonces, recursos ordinarios que reciben los municipios de la provincia serían no menos del 15% con participación federal, no menos del 25% de la recaudación provincial y los que le delegue la provincia, la recaudación que le delegue la provincia. Y después tienen aportes extraordinarios, que serían los aportes del Tesoro y las afectaciones específicas, que también les he enseñado yo en la coparticipación nacional. O sea, el Estado provincial puede acudir en ayuda de los municipios mediante aportes del Tesoro provincial, que son adelantos a cuenta de coparticipación o son subsidios. Y en segundo lugar, afectaciones específicas se hacen fondos determinados para atender fines determinados. Por ejemplo, hay un fondo para atender, ¿no? Hay un fondo para atender el sistema del conurbano, o sea, este conurbano que hay, este lugar que hay entre Santiago y La Banda que les refería recién, ¿no es cierto? Ahí hay eh, todo un sector físico que requiere atención, entonces hay un convenio y hay un fondo específico asignado para la atención de las necesidades de ese sector. Entonces, esos serían los recursos de otra jurisdicción. Vamos a los recursos de propia jurisdicción del municipio. También se clasifican en ordinarios, o sea, los que ingresan normalmente, y extraordinarios, o sea, los que ingresan excepcionalmente. En primer lugar, los municipios recaudan impuestos, tasas, etcétera, ¿no? Ustedes conocen las tasas municipales, por ejemplo, la tasa por ocupación del espacio público, tanto el suelo, todos los cables y las cañerías que las empresas prestadoras de servicios llevan por debajo o llevan el cableado por arriba, pagan una tasa municipal por ocupación del espacio. Todos los carteles, por ejemplo, comerciales, los carteles comerciales que ustedes ven en la calle, pagan una tasa municipal por eso. Para poder abrir un negocio se paga una tasa municipal, para poder tener un kiosco se paga una tasa municipal. O sea, toda actividad que se despliegue en el ámbito del municipio está grabada con esas tasas, ¿no? Y después están los patentes o permisos, por ejemplo, permisos municipales, los permisos de ocupación, ¿no? Ustedes ven que por ejemplo, hay un kiosco en la calle fijo, ¿no? Si estuviéramos en clase presencial, ahí en la universidad, en la Belgrano, afuera, sobre la Belgrano, en la esquina hay un kiosco que yo suelo decir jocosamente que vende los mejores sándwiches de milanesa del mundo, así les digo a ustedes, se ríen cuando lo digo en la clase. Ese kiosco ocupa un espacio físico de la calle, o sea que es de circulación. Para eso paga un permiso municipal para la ocupación de eso, ¿no? Y se pagan permisos municipales para toda actividad también que se ejerce, eh, toda actividad que se ejerce, comercial, industrial, etcétera, en el ejido municipal, paga un permiso que significa, el costo de la atención que el municipio presta al control de todas las actividades que se realizan. Entonces, los impuestos, las tasas, las patentes, los permisos. Y después, extraordinarios serían los empréstitos, los préstamos. Yo les he contado que el municipio de Santiago paga un préstamo que obtuvo de un banco internacional para el entubamiento de la Colón, sigue pagando, pero eso es un empréstito. Después, las donaciones, legados, etcétera, que reciba, el municipio puede recibir donaciones, legados a alguien que muere y le deja al municipio sus bienes, eso sería un legado, ¿no? Y después los inmuebles fiscales, el municipio puede defender, puede vender inmuebles fiscales o puede alquilarlos y obtener de ellos una renta, ¿no? Eso también es un recurso, no es un recurso importante, pero también figura en la condición como recurso. Entonces, el régimen financiero tendríamos de otra jurisdicción, ordinarios y extraordinarios, y de propia jurisdicción, ordinarios y extraordinarios. En todos los casos les he puesto la norma constitucional en la cual está establecido el recurso, ¿no? Y ahí está la ley de coparticipación a la que le hacía referencia recién, ¿cierto? Que es
Hay una ley provincial de coparticipación que es la que reparte proporcionalidad, redistribución solitaria, los criterios de reparto, objetivos, etc. ¿no? Y después los órganos de control municipales, que son, los municipios tienen sus órganos de control, que son la contaduría y la tesorería, que serían los órganos de control interno. Ahí están, en las cartas orgánicas, en la Constitución son órganos de control interno. Ya les he contado cómo funcionan los órganos de control interno. Y después tienen Tribunal de Cuentas. Hagamos esta aclaración. Hay un Tribunal de Cuentas de la provincia que es el que controla a los municipios de segunda categoría, tercera categoría y a las comisiones municipales. O sea, controla la inversión de los fondos públicos. Y después, los municipios de carta, o sea, los 5 municipios de primera categoría que tienen carta orgánica, o sea, que tienen constitución, digamos, esos tienen su propio tribunal de cuentas. La Constitución le pone que pueden tenerlo, ¿no? En realidad lo tienen. Entonces hay un tribunal de cuentas municipal. La capital tiene su tribunal de cuentas municipal, la banda tiene su tribunal de cuentas municipal, o sea, integrado propio, que hace el control externo, órgano extrapoder, igual que es en la provincia, que hace el control externo de la inversión de los fondos públicos, de la misma manera con juicio de cuenta y juicio de responsabilidad, como les he enseñado yo en el Tribunal de Cuentas Provincial. Y después, como órgano de control, también está el defensor del pueblo. Chicos, hay un defensor del pueblo de la nación, hay un defensor del pueblo de la provincia y hay defensor del pueblo en los municipios. Los municipios de primera categoría de carta orgánica tienen defensoría del pueblo. Hay un defensor del pueblo municipal también. Esos serían los órganos de control. Interno en el caso de la contaduría y la tesorería y externo en el caso del tribunal de cuentas. Bien,